Buen día, bienvenidos a la explicación de la primera parte de la guía número 7 relacionada con alquenos. En este video explicaremos algunos fundamentos teóricos, algunos fundamentos estructurales propios de los alquenos, la reacción de Markovnikov y finalmente unos ejercicios relacionados con alquenos. Vamos a empezar con las características de los alquenos. Es importante demarcar que los alquenos tienen una gran aplicación en la industria del plástico y pueden fundamentar dos clases de plásticos, unos que se llaman de baja densidad o se denominan de baja densidad y otros que se denominan de alta densidad. La diferencia está como en su estructura. Los de baja densidad se fundamentan a partir de algo que se llama etileno y los de alta densidad polietileno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la cadena se repite millones de veces. Si hablamos solamente del etileno o del eteno, estamos hablando de una estructura carbonatada que tiene o se compone de dos carbonos con un doble enlace. Eso es un alqueno. Cuando esa estructura carbonatada se repite n cantidad de veces, a eso le llamamos polietileno. O sea que tenemos plásticos de baja densidad y plásticos de alta densidad. Los alcoholes presentan una reacción con el agua para formar algo que se llaman los alcoholes, o sea que es una muy buena fuente para obtener alcoholes. Se utiliza en la industria textil, en la industria de tubos y cuerdas a partir de algo que se llama propileno o propeno, que es el propeno, es una estructura de tres carbonos, tal cual está ahí. Se utiliza como aditivo en la refinación del petróleo a través de algo que se llama el nafta y tiene como característica particular que el punto de fusión y punto de ebullición, al igual que su densidad, aumentan con el peso molecular. La relación no es directamente proporcional, pero hay una relación de aumento frente al peso molecular. Quiere decir que entre más pesado sea el alqueno, mayor será su punto de fusión, su punto de ebullición y por lo tanto también su densidad. Una característica general de los alquenos es que su fórmula corresponde a 2N, exactamente igual que la que tenían los cicloalcanos, razón por la cual tenemos que estar muy pendientes de no confundir un alqueno con un cicloalcano, porque su fórmula es exactamente la misma, 2N. Eso quiere decir que si yo tengo 8 carbonos, pues tendré 16 hidrógenos, ¿no? 8 por 2, ahí está el 2N. Si tengo 3 carbonos, pues tendré 6 hidrógenos por su fórmula molecular, ¿no? 2N, multiplico el 3 por el 2 y me da 6, multiplico el 8 por el 2 y me da 16. De ahí viene el 2N que les menciono. Recuerden que es igual a los cicloalcanos para que por favor estemos pendientes y no lo vayamos a... Por supuesto que los alquenos, al igual que los alcanos, presentan algo que se llaman series homólogas. Eso quiere decir que el nombre se le va dando dependiendo de su estructura. Por ejemplo, si tenemos una cadena de 2, en la tabla de nomenclatura, para 2, el término que usamos, el prefijo sería ep. Y como estamos hablando de alquenos, la terminación va a ser eno. O sea que una característica determinante, fundamental de los alquenos, es que todos van a terminar en eno, ¿no? Si tenemos una cadena de 2, es F, y se le agrega el eno, o sea que me queda eteno. Aquí tenemos un carbono, dos carbonos, y su nombre sería eteno. Pero también hay una nomenclatura particular para ellos que es en ileno, o sea que la nomenclatura sería etileno, o sea que yo lo puedo nombrar como eteno o como etileno, dependiendo. Una es la nomenclatura internacional y la otra es la nomenclatura que se utiliza más para reconocer a los alquenos. Para nuestro caso, miremos una estructura de tres carbonos, 1, 2 y 3, y esa estructura de 3 le llamamos propeno o le llamamos propileno. Ese propileno se caracteriza específicamente porque es una cadena de solo tres carbonos con un doble enlace. Vean que el doble enlace puede estar a la izquierda o a la derecha y se llamaría exactamente igual. Es decir, que si yo encontrara el doble enlace no donde está, sino acá, también se llamaría propeno o propileno. Podemos encontrar también una estructura un poquito más grande en relación a los alquenos y hablamos del buteno. Vamos a mirar la estructura 1, 2, 3, 4. De ahí viene el but. Recordemos la tabla de nomenclatura but. Como es un alqueno, se le agrega la palabra eno y me queda buteno. Y observen que está con la letra N, o sea que me dice N. Cada vez que yo encuentre N en relación a un alqueno, significa que el doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2. Porque lo puedo encontrar también acá, ¿no? Entonces,
Para diferenciar eso se le da la letra N. Solamente se utiliza la N cuando el doble enlace se encuentra en el carbono número 1. También lo puedo usar con número 1-buteno, ¿sí? Los dos son válidos, N-buteno y 1-buteno. Se usan indiscriminadamente, o sea que tenemos que manejar los dos. De igual manera con el hileno, es decir, 1-butileno o N-butileno también se usan de manera indiscriminada, o sea que nos toca utilizar en este caso los cuatro. Tenemos otras estructuras de nomenclatura, como por ejemplo este de acá que está compuesto a partir de 1, 2, 3, 4 y 5. Identifico dónde se encuentra el doble enlace. Aquí se encuentra el doble enlace entre el carbono número 1 y el carbono número 2, razón por la cual lo nombro como, bueno, la nomenclatura me dice que busco la aproximación de sustitución más cercana, y la aproximación de sustitución más cercana en este caso es el carbono 1. Digo que se encuentra en el carbono 1, o sea que ahí está mi doble enlace y por eso utilizo la letra N y digo que es N-penteno, o también lo puedo decir como 1-penteno o como N-pentileno o como 1-pentileno. Recuerden que nos toca utilizar las cuatro porque no sabemos en cuál de ellas me van a referenciar o en cuál de ellas me van a nombrar. Finalmente tenemos una estructura un poco más grande de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Como es de 7, pues sabemos que según la tabla de nomenclatura sería EP, ¿cierto? Y como es un alqueno, pues tendríamos que agregarle eno y me queda hecteno. Luego me está indicando que la sustitución está en el primer carbono y el primer carbono lo puedo representar con la letra N. O sea que puedo decir N-hecteno, 1-hecteno, o puedo cambiar la estructura por hileno y me queda 1-hectileno. Y ahí tendría la sustitución para los diferentes carbonos. Si tengo uno de 5 se va a llamar penteno, si tengo uno de 6 se va a llamar hexeno, si tengo uno de 7 se va a llamar hecteno, si tengo uno de 8 octeno, si tengo uno de 9 noneno, si tengo uno de 10 deceno, si tengo uno de 11 undeceno, y así sucesivamente siguiendo la tabla de nomenclatura. Así que hay que tener cuidado, sobre todo con los nombres, ¿no? Cuando está en el primer carbono es con N o con 1, se utilizan las dos, y puede ser con eno o puede ser con butileno. Los alquenos tienen algo particular y es algo que se llama isomería. Puede presentar varias isomerías. Por ahora vamos a ver la isomería de cadena estructural. ¿Qué es un isómero? Recordemos que un isómero es un compuesto químico que tiene la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, y eso es clave, ¿no? La fórmula molecular es la misma, o sea, me dice cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene, pero no me dice cómo los tiene, ni los carbonos ni los hidrógenos. En el caso de los alquenos, la isomería de cadena estructural se da en relación al doble enlace. Como ejemplo, vamos a tomar esta estructura que se compone de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Como está compuesto a partir de 5 carbonos y hay un doble enlace, el cual vamos a estructurar en un color diferente para que lo podamos observar aquí, decimos que es un penteno. Y como está en el carbono número 1, decimos que es N-penteno, pero recordemos que también podemos decir 1-penteno, también podemos decir N-pentileno o 1-pentileno, ¿no? Podemos utilizar diferentes nomenclaturas refiriéndonos al mismo compuesto. Si miramos el ejemplo número 2, vamos a marcarlo en un color diferente. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. También tiene 5 carbonos, obviamente porque es el mismo compuesto, es un isómero, recuerden, la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero en diferente posición. De ahí su nombre de isómero de cadena para el caso estructural. Miremos ahora el doble enlace de donde lo tiene. Si observamos, el doble enlace lo tiene acá. Ahora vamos a compararlo. Vamos a comparar estos dos, ¿no? El doble enlace lo tenía en el carbono número 1. Miren ese, que es mi carbono número 1. Ahí lo estoy señalando. Y aquí ya no lo tiene en el carbono número 1, sino lo tiene en el carbono número 2. Este de aquí se llama N-penteno y este de aquí se llama 2-penteno. ¿Sí? O N-pentileno y el 2-pentileno. Si observamos, la única diferencia entre ellos dos es el doble enlace, ¿no? ¿Dónde lo voy obteniendo? Luego miramos nuestra tercera estructura, que es de 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente se trata del mismo penteno, por eso su nombre no cambia. Y miramos el doble enlace donde está. Y vamos a encontrar aquí algo curioso, con lo cual tenemos que estar muy pendientes y no dejarnos confundir. Según la regla de nomenclatura, siempre buscamos la cadena por el lado más cercano de la sustitución, ¿no? En este caso,
mi cadena empieza por ese lado donde estoy señalando ese punto. Ese es mi carbono número 1, ese es mi carbono número 2, mi carbono 3, mi carbono 4 y mi carbono 5. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque el doble enlace está más cercano por ese lado que por el otro. Aquí tengo mi doble enlace, ¿cierto? Empiezo a contar carbonos y digo carbono 1, carbono 2, 2 penteno, 2 pentileno. Observen que este compuesto comparado con este son exactamente iguales. ¿Qué cambió? Que giró en el espacio. Por un lado comenzamos a la izquierda y por el otro lado comenzamos a la derecha, pero es exactamente el mismo. Si las reglas de nomenclatura están claras, el nombre les debe dar exactamente igual. Miremos el último y por supuesto que vamos a encontrar que el último tiene el doble enlace en el carbono 1 y por ende se llama N-penteno o N-pentileno. Observen que ese es exactamente igual a ese de acá. Son exactamente iguales. De nuevo, uno comienza por la derecha y el otro por la izquierda, pero realmente no importa. O sea que ahí, ¿cuántos isómeros tenemos? Tenemos dos isómeros, el isómero del N-penteno y el 2-penteno. ¿Sí? Los demás son completamente iguales. O sea que esos son los isómeros que tendría para la estructura el N-penteno. Los isómeros los podemos encontrar de diferente y también de diferente forma, ¿no? Aquí tenemos una especie de isómero completamente diferente que se llama isómero geométrico. El anterior era isómero de cadena, es geométrico. ¿Y por qué se llama geométrico? Porque se le interpone una estructura al alqueno que se puede llamar trans o se puede llamar cis. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Cuando hablamos de trans, tenemos que identificar varias cosas en la estructura, ¿no? Lo primero es identificar, por supuesto, que el alqueno. Aquí estoy encerrando al alqueno. O sea que ahí tengo mi alqueno y luego voy a identificar quiénes están cerca del alqueno y en qué forma están los que están cerca del alqueno. Cerca del alqueno tengo a este de acá y a este de acá. Y por el otro lado tengo a este de acá, CH3, y a este de acá, CH3. Ahora voy a mirar la forma que adopta y de ahí viene su nombre, cis o trans. En el caso de trans van a adoptar la siguiente forma o la siguiente estructura. Van a hacer eso, es como una silla de montar. Es decir, que el alqueno, ese de aquí va a ser el doble enlace, el alqueno va a tener uno de sus sustituyentes o de sus complementos sustituyentes en la parte superior, este de acá, observémoslo, y el otro lo va a tener en una dirección contraria, y a eso le llamamos trans. Si ustedes observan, vemos el alqueno, aquí tenemos el alqueno, vamos a marcarlo con un color S, y miren la forma que está haciendo, eso y eso. Esa forma, que es como forma de silla, se le llama trans. En contraposición tenemos la siguiente forma, o la siguiente estructura, que es la estructura cis. Hace eso. Esa estructura de silla hacia el interior se llama cis. Si observamos, el compuesto es exactamente lo mismo y lo que está cambiando es como la distribución que tiene en el espacio. Cada uno de ellos va a presentar una distribución completamente diferente. Seguimos analizando la estructura. Encontramos por un lado el trans y por el otro lado el cis. Retomando el nombre que tenemos en relación a cada uno, vamos a ver cómo nos quedaría la estructura en el espacio. Así, así y así. Siempre tengo en cuenta el doble enlace para el alqueno. Y este me queda así, así o así. Conclusión. Si yo tengo un alqueno con una estructura similar a esto, siempre lo voy a llamar trans. Si yo tengo un alqueno con una estructura igual a esto, siempre lo voy a llamar cis. Observen que la diferencia entre el trans y el cis es hacia qué orientación, si están hacia arriba o están hacia abajo, presentan los complementos. En el caso del trans, los complementos están en contraposición y en el caso del cis están en la misma posición. Ya identificando la estructura cis y trans, verificamos que se trata del mismo compuesto, es decir, en este caso 1, 2, 3, 4 es un buteno, entonces yo digo que
el doble enlace está en el carbono número 2, lo puedo contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, da exactamente lo mismo. Digo que está en el número 2, que es trans por la estructura que tienen, recordémosla, están en contraposición. Y digo que es buteno porque es de 4, o puedo decir que es el 2 trans butileno, es exactamente lo mismo. Luego tenemos la estructura cis, 1, 2, 3 y 4, exactamente de 4, me forma esa estructura, silla hacia adentro, y digo que es cis buteno, e indico el doble enlace. El doble enlace está en el carbono número 2, mírenlo acá, 2 cis buteno. No solamente esa estructura de cis y trans se utiliza solamente para carbonos, no se puede utilizar para otros sustituyentes. Puedo, por ejemplo, tener cloro, o puedo tener bromo, o puedo tener yodo, ¿cierto? O puedo tener algún ciclo, un ciclo alcano pequeño, sin ningún inconveniente. Entonces empecemos a mirar la estructura cuando difiere del carbono y cuando tiene algo diferente. Por ejemplo, observemos la de abajo que tiene cloro. Vamos a identificar un color diferente para esto y decimos que es una cadena de dos carbonos, y de dos carbonos se llama eteno. Decimos que en esos dos carbonos tengo el cloro, un cloro acá y un cloro acá, un cloro acá en cada esquina, observémoslo, y luego miramos la posición que me adopta. Entonces, hago eso y hago eso. Vean que no tuve en cuenta el hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno es complemento de la cadena de carbonos, o sea que no tengo en cuenta el hidrógeno. Miro lo que esté diferente al hidrógeno. Para mi caso, están en una posición completamente opuesta, y debido a eso digo que se trata de un trans. Luego simplemente nombro, digo que hay cloro en el carbono 1 y cloro en el carbono 2, o sea que hay un dicloro, y el nombre me queda trans espacio 1,2 dicloroeteno o dicloroetileno, ¿no? Es exactamente lo mismo. Miramos nuestro segundo ejemplo, observemos la estructura del cloro. Recuerden que señalamos lo que sea diferente de hidrógeno, cloro, están para el mismo o en la misma posición, ¿no? Los dos están hacia adentro. Entonces el nombre de la estructura sería cis 1,2 dicloroeteno o cis 1,2 dicloroetileno. Si observamos, la única diferencia que existe entre los dos es o es que es trans o es que es cis. ¿Y eso quién lo define? Los acompañantes o complementos de la cadena carbonatada del alqueno diferentes al hidrógeno. O sea que el hidrógeno, ese que está aquí, no se debe tener en cuenta. Solamente miro lo que sea diferente. Para nuestro caso, aquí lo diferente era carbono, carbono, carbono. O aquí, en este caso, carbono, carbono, ¿no? Eso era lo diferente. Aquí, para nuestro caso, el diferente es cloro. Observen que nunca tuvimos en cuenta al elemento hidrógeno, porque el hidrógeno compuesta, o digamos que el hidrógeno complementa los hidrocarburos. Recuerden que un hidrocarburo es algo que tiene carbono e hidrógeno, y ese tiene solamente carbono e hidrógeno, o sea que lo va a complementar. Ahora tenemos una de las reglas más determinantes en química, es la regla de Markovnikov. Esa regla de Markovnikov lo que nos hace es determinar dónde se van a presentar las sustituciones cuando tengo un alqueno. Para nuestro caso vamos a tomar un alqueno pequeño, propileno o propeno, pero no importa si el alqueno es de 2 carbonos o si es de 10 carbonos, realmente no importa. Se mira exclusivamente es el doble enlace. Ahí está mi doble enlace. Una vez determinado el doble enlace, lo que hago es mirar quién está sustituyendo ese doble enlace. La regla de Markovnikov generalmente se utiliza para hidráceos o para el agua, ¿no? O sea, H2O, que también es un compuesto con una característica ligeramente ácida. O sea que tenemos, para nuestro caso, la regla de Markovnikov usado con un ácido hidrácido. Recordemos que los ácidos hidrácidos, aquí los voy a hacer rápidamente, son el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido yohídrico, o también podemos presentar la regla de Markovnikov con el agua. Volvemos otra vez. Dijimos que lo más importante es encerrar el doble enlace. Voy a intentar hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está mi doble enlace. Tengo un propileno o tengo un propeno. Va a reaccionar con el ácido clorhídrico, y en el ácido clorhídrico vamos a encontrar dos partes determinantes. Una que es el hidrógeno, que tiene una tendencia positiva. Recuerden que el estado de oxidación del hidrógeno es 1. Y una que es el cloro, que tiene una tendencia
negativa, recuerden que su estado de oxidación para este caso es -1. O sea que vamos a encontrar hidrógeno y cloro. Podríamos decir que tenemos un hidrógeno que es positivo y tenemos un cloro que es negativo. Es decir, una parte de la molécula es positiva y una parte de la molécula es negativa. La pregunta es, ¿cómo hago para anexar el ácido clorhídrico, es decir, el hidrógeno y el cloro, a mi alqueno? Para mirar cómo se anexa el alqueno, sigo la regla de Markovnikov. Esa regla nos dice específicamente que al adicionar un hidrácido, este de acá es un hidrácido, el átomo de hidrógeno que se encuentra labil se une al carbono con mayor número de hidrógenos. Es decir, que el hidrógeno se va a unir al carbono que tenga mayor número de hidrógenos. Vamos a ir detenidamente para que entiendan la regla. Esta es la parte del alqueno. Tenemos por un lado CH y por otro lado tenemos CH2. ¿Cuál de los dos tiene? Recuerden que la parte determinante es la parte que tenemos en rojo, ¿no? Esa es la parte que me va a reaccionar, no importa si el alqueno es grande o pequeño. En este caso el alqueno es un alqueno pequeño. Vamos a mirar si el hidrógeno se une al que tiene más cantidad de hidrógenos en el alqueno, por supuesto, ¿no? Aquí el que tiene mayor cantidad de hidrógenos es este de acá. O sea que, según la regla de Markovnikov, el hidrógeno se va a anexar ahí. Y me dice que la parte que es negativa, es decir, el halogenuro, que es el halogenuro, el cloro, ese es el halogenuro, se va a anexar al que tenga menor cantidad de hidrógenos. O sea que se me va a anexar ahí. En conclusión, tenemos que uno de los elementos, en este caso el hidrógeno, va a anexarse específicamente ahí, mientras que el otro elemento, que es el cloro, se va a anexar específicamente acá. Es decir, Markovnikov nos presenta una regla para la reacción entre un alqueno y un hidrácido, ¿no? Para este caso, recuerden que también la reacción puede ser igual con el agua y nos genera, por un lado, el 2-cloropropano. Mira que la cadena sigue siendo de 3, 1, 2 y 3. Venía de 1, 2 y 3. Es completamente igual. ¿Qué cambió? Ese alqueno que estaba acá, ese doble enlace, desaparece y me quedan enlaces sencillos. Miren, observemos. Veámoslo con un color diferente. Enlace sencillo, enlace sencillo. El enlace doble se rompió, ya no hay enlace doble, o sea que ya no existe el alqueno. El cloro, que estaba allá, se anexó en la parte que tenía menos hidrógenos. Mira que teníamos, quedó muy grande el círculo, vamos a hacer un poquito más pequeño para que se pueda visualizar mejor. Listo, ahí quedó. El cloro quedó en el carbono que solo tenía un hidrógeno, es decir, en este de acá. Mientras que la parte positiva, es decir, el hidrógeno, se fue acomodando donde haya mayor cantidad de hidrógenos. Recordemos que donde había mayor cantidad de hidrógenos era acá, habían 2 hidrógenos. Y ahora pasó a 3 hidrógenos. La regla de Markovnikov me dice eso específicamente, que al adicionar un hidrácido, el átomo de hidrógeno labil se va a unir al carbono con mayor número de hidrógenos. Y el halogenuro, cloro, bromo, yodo o incluso una parte del agua, se une al átomo de carbonos con el menor número de hidrógenos. Es decir, la regla de Markovnikov se trata de mirar cuál tiene más hidrógenos y cuál tiene menos. Recuerden que solamente se mira esa parte del alqueno, no esa parte nunca la miré, eso no me importa. Solamente miro los alquenos y digo que, este tenía un hidrógeno, era la parte más pequeña en hidrógenos. Este tenía 2 hidrógenos, era la parte más grande en hidrógenos. Es todo lo que tenemos que tener en cuenta con la regla de Markovnikov. Vamos a revisar un par de ejercicios. Vamos a mirar cómo nombrarlos, cómo estructurarlos. Obviamente todos son relacionados con los alquenos. Tenemos para nuestro caso el primer alqueno. Recuerden que lo más importante siempre, igual que en los alcanos, es encerrar la cadena principal. Listo, encierro mi cadena principal. Luego voy a contar cuántos hidrógenos tiene. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5. O sea que al tener 5 yo asumo que eso de ahí tiene que ser de manera obligatoria un penteno o un pentileno. Una vez sepa que tiene 5 y que es un penteno o un pentileno, miro mi doble enlace por cuál lado está más próximo, por cuál lado está más cerca. Digo que por ese lado está en 1 y en 2.
O sea que por ese lado lo tengo en 2. Y si empezara por el otro lado, por la otra esquina lo tengo en 1, en 2 y en 3. Por esta esquina lo tengo en 3. Está más cercano el número 2 que el número 3. Eso quiere decir que una vez yo tenga encerrada mi estructura, que yo tenga encerrada mi cadena, la vuelvo a encerrar. Mi carbono número 1 va a ser este de acá. Este va a ser mi carbono número 1. Este de aquí va a ser mi carbono número 2. Este de aquí va a ser mi carbono número 3. Este de aquí va a ser mi carbono número 4. Y este de aquí va a ser mi carbono número 5. Como ya la tengo encerrada, ya la tengo numerada, ya sé lo que quiero y ya la voy a encerrar, pues simplemente lo que hago es proceder a establecer mi nomenclatura. Nada me quedó por fuera de la cadena, o sea que solamente tengo un alqueno, no tengo ningún otro compuesto diferente al alqueno. O sea que si lo voy a nombrar, lo único que tengo que decir es que en el carbono número 2 está el alqueno. Es decir, que mi nomenclatura para este caso, específicamente para este caso, quedaría como 2-penteno. Y ese sería el nombre que le daría a esa estructura. Listo, hice una pausa mientras la nombraba, ya la nombré, está el 2-penteno. Y aquí voy a nombrar de manera indiscriminada, ¿no? Algunos los nombraré con penteno, otros los nombraré con pentileno. Recuerden que es exactamente lo mismo. Ese 2-penteno también se llama 2-pentileno. Vamos a mirar la siguiente estructura. De nuevo, seguimos las reglas de nomenclatura. Primera regla es establecer la cadena principal. Listo. ¿Qué me quedó por fuera? Vamos a encerrar en un color diferente lo que me quedó por fuera. Por fuera me quedó el cloro. O sea que ya sé que me quedó el cloro por fuera. ¿Sí? Va a ser una ramita, una cadenita, un sustituyente. Luego voy a empezar a numerar carbono número 1, carbono número 2. Ahí tengo la sustitución, carbono número 3, 4 y 5. O sea que es también un alqueno, es decir, una cadena de 5, va a ser un penteno. Y lo tengo en mi cadena número 2, la sustitución. Muy parecido a la anterior, pero difiere en algo. Tiene un cloro. Recuerden que en las reglas de nomenclatura primero nombro los radicales, lo que esté afuera, y luego voy a nombrar la cadena principal. Es decir, que para mi caso me quedaría 1, 2 y 3. Observemos que en el 3 está aquí en rojito para que se vea, acá en esa parte. Tenemos la sustitución. O sea que si lo voy a nombrar me quedaría de la siguiente manera. Listo, ya lo nombré. 3 cloro, 2 pentileno. Recordemos que es 3 cloro porque en el carbono 3 tiene la sustitución que es cloro. Y 2 pentileno porque es el lado más cercano para mi nomenclatura. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos en este caso una cadena de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. O si lo queremos, de 5 dando la vuelta, quedan exactamente iguales. Vamos a suponer que esta es mi cadena principal. La vamos a encerrar. Lo que me queda por fuera es de nuevo sustituyente, que me quedó como sustituyente, un metil. Si la quiero nombrar, simplemente tengo en cuenta la nomenclatura y diría que en mi carbono número, empezamos a mirar. Y para mi caso, quedaría 4-metil, 2-pentileno. Tengo una sustitución en el 4 que es un metil. De nuevo lo encierro por si de pronto no es tan visible. Y la estructura es de 1, 2, 3, 4 y 5. La estructura principal es de 5 y es un pentileno. Vamos para nuestra última estructura. Empezamos a mirar cuál es la cadena principal. Esta cadena es un poquito más larga, o sea que lo voy a hacer simplemente con el color para denotar la cadena principal. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. O sea que hablamos de un hecteno. Luego voy a mirar por cuál lado tengo sustituciones. Recuerden que las reglas de nomenclatura son las mismas. 1 y 2. O sea que tengo una sustitución en 2. 1 y 2. Y tengo una sustitución también en 2. O sea que tengo sustitución por la izquierda y por la derecha. Ahora voy a mirar el alqueno. Recuerden que cuando hablamos de nomenclatura, los alquenos son más importantes que de pronto el metil que está acá, el cloro o el bromo. Entonces vamos a mirar el doble enlace. Lo voy a encerrar. Ahí está mi doble enlace. Y ahora con un color diferente voy a mirar por cuál lado me queda como más cerquita, ¿no? Para llegar a ese doble enlace. Recordemos que hay un empate entre el CH3 y el clorobromo que está al otro lado. 1, 2 y 3. Por ese lado me da en 3. Vamos a hacer un color diferente para nombrarlo por el otro lado. Y por el otro lado me da 1, 2, 3 y 4. Ya que ya está definida cuál es la cadena principal. Vamos a volverla
a reseñar, mi cadena principal empieza desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el criterio me lo dio el doble enlace porque había empate entre CH3 y bromocloro, ¿no? O sea que ya tengo en 7. Tengo en el sustituciones en el 2. Vamos a encerrar todas las sustituciones. Tengo sustitución en el 2, 3, 4, 5 y en el 6. Tengo un bromo, tengo un cloro y tengo un metil. 3 sustituciones completamente diferentes. Tengo en cuenta el criterio alfabético, es decir, que primero iría bromo, luego iría cloro y luego iría metil, pues por orden alfabético. Entonces vamos a proceder a darle nombre a este compuesto. Ya lo encontramos nombrado. De nuevo repasamos por qué fue nombrado así. Tenemos para nuestro caso, según la estructura 6 bromo. En el 6 tengo un bromo, orden alfabético, bromo B es antes que C. En el 6 también tengo un cloro, 6 bromo, 6 cloro. En el 2 tengo un metil, ahí los estoy señalando, y es un hecteno, o lo puedo nombrar como 6 bromo, 6 cloro, 2 metil, hectileno. Recuerden que aquí las dos nomenclaturas las tenemos que utilizar de manera indiscriminada. Siguiendo con nuestros ejercicios, aquí tenemos ejercicios alternos también relacionados con alquenos. Vamos a empezar dándole estructura a eso. Vamos a seleccionar este color para resaltar la cadena principal. Siempre tenemos en cuenta las condiciones, ¿no? Buscar la rama más cercana. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos una cadena de 5. Vamos a encerrar lo que quedó por fuera. Vámonos con azul. Por fuera quedó este, por fuera quedó este y por fuera quedó este. Como la estructura es de 5, decimos que es un penteno, o sea que ya sabemos que es un penteno. Sabemos que tiene ramificaciones en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 5. Sabemos que las tres sustituciones son completamente iguales, o sea que estamos hablando de un tri, y como todas son iguales, trimetil. O sea que el nombre para esa estructura se lo vamos a proceder a dar a continuación. Y ya lo tenemos nombrado: 2,3,5 trimetil 1 penteno. Tenemos el siguiente ejercicio, vamos a plantear de nuevo. Es un ejercicio un poquito diferente. Vamos a buscar los dobles enlaces, los voy a encerrar. Aquí tiene un doble enlace y aquí tiene otro doble enlace, o sea que tiene dos dobles enlaces. Tengo que mirar el criterio, es el mismo. Tengo que mirar la sustitución más cercana. Y la sustitución más cercana se encuentra a 1 y 2 por este lado o 1 y 2 por este lado. Quiere decir que es exactamente lo mismo. Tengo una sustitución completamente igual por izquierda que por derecha. Recordemos el doble enlace y el doble enlace, o sea, tengo dos dobles enlaces. Luego empiezo a mirar qué me quedó por fuera. Tengo un metil por fuera. Luego voy a numerar la cadena. Hagámoslo en este rojo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si empiezo por aquí me da exactamente lo mismo, ¿no? 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Voy a comenzar por acá, por ese lado, porque me da la sustitución no del doble enlace, sino del metil en el carbono número 4 y por ese lado me da en el carbono número 5. Razón por la cual voy a comenzar de aquí hacia allá, es decir, de derecha a izquierda. Ya sé cuál es mi sustitución. Encierro las cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a mirar dónde tengo sustituciones, lo voy a marcar en azul. Tengo sustituciones en el carbono 2, tengo sustituciones en el carbono 4, mírelo, 1, 2, 3, 4, ese que tengo acá. Y tengo sustituciones en el carbono 6, ese que tengo acá. Es decir, que el doble enlace se encuentra en el carbono 2 y también se encuentra en el carbono 6. O sea que tengo 2,6. La cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que es un octeno, ¿cierto? O un octileno. Y tengo una sustitución diferente en el carbono número 4. Lo primero que voy a hacer es nombrar la sustitución diferente a la cadena principal. Recordemos que mi cadena principal, la voy a encerrar rápidamente, es esta acá. Y lo que está por fuera, pues es lo primero que se nombra, que sería el radical. Listo. Ya aclarando cuál es el criterio, pues vamos a... Para el caso, me queda de la siguiente manera, explicamos por qué la nomenclatura, por qué la estructura y por qué el nombre.
4 metil, pues ya sabíamos que en 4 había un metil, que es este de acá. Sabemos que hay un doble enlace en el carbono 2 y un doble enlace en el carbono 6, los dos que estoy señalando así. Y sabemos que es un alqueno, entonces queda di, porque hay dos dobles enlaces, y eno. Ahora vamos a agregar la parte que nos faltaba, ¿no? Sabíamos que la cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea que es un octa, ¿cierto? Nombre definitivo, 4 metil, sabemos por qué el metil estaba acá, 2,6 el dieno en el 2 y en el 6, octa porque la cadena es de 8 y di porque tiene dos dobles enlaces, es decir, me queda 4 metil, 2,6 octa dien y ya me quedó nombrado el ejemplo número 3. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos también un alqueno o un dieno. Ese dieno tiene una... Y esa estructura la vamos a proceder a nombrar. Primero identificamos la cadena más larga o la cadena principal. La voy a encerrar rápidamente. Miro que está por fuera. No tengo nada por fuera, o sea que es mucho más fácil. Solamente es una cadena de alquenos. Miro cuántos dobles enlaces tiene la estructura. Para nuestro caso, empezamos a mirar que la cantidad de dobles enlaces que tiene es igual a 1, igual a 2 y igual a 3. Tiene 3 dobles enlaces, o sea que sé que es un trieno, tri porque tiene dobles enlaces, y eno porque son alquenos, y solamente me faltaría mirar de cuántos carbonos es la cadena principal. Empezamos acá con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sabemos que es de 7 carbonos, o sea que es un hectatrieno. Luego vamos a mirar por cuál lado empiezo. La sustitución por este lado estaría en el carbono número 2, que sería este, y por este lado estaría en el carbono número 1. Es decir, que va a empezar en este sentido, siempre buscando que el alqueno esté lo más cercano posible. En este caso estamos cercano por la izquierda que por la derecha. Listo, ya sé cuál es mi carbono número 1. O sea que yo puedo decir que tengo el triple enlace en el carbono número 1. Vamos a confirmarlo. Vámonos en rojo. Carbono número 1. Carbono número 2, carbono número 3. En el 3 voy a volver a tener otro doble enlace, carbono 4, carbono 5. En el 5 voy a volver a tener otro doble enlace, carbono 6 y carbono 7. Mi estructura es de 7 carbonos, o sea que simplemente lo que resta es como tal nombrada, que haría 1,3,5 hectatrieno. Recordemos de nuevo los nombres porque se llama así. Tenemos que tiene un enlace doble en el 1, tenemos que tiene un enlace doble en el 3 y sabemos que tiene un enlace doble en el 5. Sabemos que la estructura es de 7, ya los contamos, y como tiene 3 enlaces, se le coloca el tri y seguido del eno, que es para doble enlace. Cuando estamos hablando de alquenos y los alquenos terminan en eno. 1,3,5 hectatrieno y ya me quedó nombrada. Tenemos ahora nuestro último ejemplo. Verificamos la estructura principal. Aquí la estructura principal sí es un poco diferente. Vamos a encerrarla. Y tenemos también estructuras que están por fuera. Los que están por fuera tenemos cloro, bromo y bromo. Tenemos que mirar de cuánto es la cadena. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. O sea que estamos hablando de un hexeno, una cadena de 6 carbonos. Miro sustituciones, por ambos lados está igual. En el carbono 1 hay sustitución de doble enlace, en el carbono 1 por la derecha también. O sea que en ese orden de ideas estamos igual. Empezamos a mirar. Otro factor que es mirar qué otros dobles enlaces tiene, ¿no? Aquí tenemos el carbono número 1 y en el carbono 2 presentamos una sustitución. Aquí tenemos el enlace carbono número 1 y en el carbono 2 no hay sustitución. O sea que mi criterio va a ser este. Y eso lo debo al cloro, ¿no? El cloro está en el carbono 2, mientras que aquí en el carbono 2 solamente encuentro un hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno hace parte de la cadena y no lo tomamos como sustitución. O sea que tenemos en el carbono 2 hay una sustitución, en el carbono 3 hay una sustitución, en el carbono 4 hay una sustitución. Las dos sustituciones son de bromo. Yo puedo indicar que se trata de un 3,4, perdón, dibromo. Luego tengo que en el carbono 2 tengo una sustitución, entonces digo que tengo 2 cloro,
luego lo nombro y digo que la cadena es de 6, o sea que estoy hablando de un hexeno, pero también tengo sustituciones en el carbono número 1. Vamos a señalar las sustituciones que tenemos o que referenciamos para el doble enlace. Carbono número 1, 2, 3, en el carbono número 3 y en el carbono número 5, o sea que tengo 1,3,5. Ahora vamos a proceder a nombrarlo de manera completa. Finalmente tenemos el nombre de la estructura. Explicamos de manera rápida. Tenemos 3,4 dibromo. Ya sabemos que en el 3 y en el 4 hay un dibromo. Observémoslo, 3 y 4 está el dibromo. Sabemos que en el 2 está el cloro. Aquí está el cloro en el carbono número 2. Sabemos que está en el 1, en el 3, carbono 1, carbono 3, carbono 5. La cadena es de 6, hexa, trieno. Tenemos un trieno, un triple enlace en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. Es decir, que de la estructura me queda 3,4 dibromo, 2 cloro, 1,35 hexatrieno.